Listo, pues hoy tenemos una sesión preciosa con Yeshua muy presente, con compañeras poderosas nuevas, incluyéndose en nuestras lecturas, qué maravilla. Hace 15 días se cortó el video porque yo tuve un problema en internet. Entonces rápidamente me puse a ver en qué nos habíamos quedado y todo, pero bueno, hoy vamos a hacer una oración y vamos a entrar en el silencio y ya sabremos a partir de dónde surgimos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, expiramos profundo y descansamos en el amor de Dios. Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde en nuestra mente. Guíanos y permítenos ser ese canal de la expresión de nuestro ser. Solo hay uno, solo es Dios y todo es Dios. Y yo descanso en el amor de Dios. Y siento como esta expresión cada vez me queda más chica, así que voy más profundo y más profundo. Descanso en el amor de Dios. Descanso y descanso. Descanso. Dejo a un lado el hacer y me convoco a ser. Descanso. Respiro profundo. Cuando me sienta lista, abro los ojos. Hoy la verdad es que es difícil salir del descanso, ¿no? Ahí te quieres quedar. Bueno, la semana pasada hicimos las preguntas sobre el miedo en la lección 2 de Nook y las contestamos aquí todas juntas y después leímos las respuestas. Yo creo que podemos seguirnos porque está grabado todo. En audio está grabado las preguntas, están grabadas las respuestas. Ya nos hizo favor Consuelo de enviarlo. Entonces, este es un trabajo que se tiene que hacer, como decíamos la semana pasada, con una honestidad radical.
¿no? Que para Shirley y para Patricia eh, les voy a enviar las grabaciones para que las tengan Ujú. de lo que Gracias. se han perdido del libro, inclusive de la del diagrama del que estamos hablando, para que Gracias. puedan ustedes tranquilamente hacer sus preguntas. No hay respuesta correcta, no hay calificación. Aquí lo interesante es hacer justo una evaluación de en dónde estoy en el momento en que estoy contestando esa pregunta. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo nuestra pregunta empieza a tener otro significado, nuestra respuesta, perdón, en relación a lo que vamos dando por cierto. Lo que vamos soltando, cuando nos vamos dando cuenta de que esta creencia que yo tengo no es mía, es una creencia que yo he dado por cierta. Este miedo que yo tengo no es mío, lo he dado por cierto. Y llegamos a un lugar en donde nos percatamos que vivimos en lo que hemos asumido. Esa es la verdad. Vivimos en lo que hemos asumido. Y, y tenemos que permitirlo amorosamente y reconocerlo y verlo. Y una vez que lo tenemos ahí frente a nosotros, darnos cuenta que nos podemos deslindar totalmente. Hablábamos Martita y yo el otro día de un ejercicio muy sencillo que tú te preguntes, ¿qué estoy viviendo? Pues estoy viviendo ser mamá, estoy viviendo organizando la boda de mi hijo, ¿no? Como Caro, estoy viviendo, no sé, cada quien está viviendo algo. Pero de repente te frenas y dices, estoy viviendo la ilusión de ser un cuerpo que está organizando la boda de su hijo en un mundo de ilusión y separación. Eso permite que te deslindes, que no sea que si las cosas no salen como tú quieras o que si, em, que no sé, que si las cosas no se mueven como deben de ser, tú no sientes culpa y no sufres. ¿Por qué? Porque es una idea. Estás viviendo una idea. Y ahora Caro dijo algo muy cierto. Dios se está viviendo a través de mí. ¿Dios se vivirá en esa idea? Él solo se vive en la idea del amor. Entonces, el hacerme responsable de decir, Dios se vive a través de mí, es elegir el pensamiento que sostengo. Si yo vivo en lo que asumo, ¿qué es lo que voy a asumir? Cuando yo estoy en una situación en donde estoy en conflicto, por ejemplo, y regreso ahí, ¿qué es lo que estoy viviendo? Estoy viviendo una idea de un cuerpo separado en conflicto y vuelvo a elegir. Me deslindo de eso y al volver a elegir, entonces sí estoy permitiéndome ser un canal. Es la expresión porque finalmente, ¿quién es el único que se vive? Dios. Así que qué gran oportunidad de decir, me tomo mi respiración y lo veo. A mí ese ejercicio me ha acompañado estos últimos días y ha sido muy grato porque finalmente soy la vida viviéndose y Dios es la vida viviéndose. ¿Desde dónde? Entonces, no me peleo con nada, todo lo permito, todo lo observo, todo lo acojo y vuelvo a elegir. No me voy a quedar ahí porque una vez decía una, una,
¿cómo se llama? Una persona que si te quedas ahí en el permitir, no se gesta el perdón, ¿no? Te quedas ahí parada. Consuelo, levantaste tu manita. Sí, muy lindo lo que dices, Meli, y me hacía pensar que cuando nos pillamos en que estamos teniendo algún pensamiento en el que no hemos involucrado a Dios, en ese darnos cuenta e invitarlo, y es precisamente en el permitir que eso se esté manifestando como sea, en el hecho de permitir ya involucro a Dios, porque ese permitir es una manifestación del amor. Ujú. O sea, es eso, ¿no? Es en ese elegir de nuevo, simplemente invito a Dios a que entre en esa situación para que la ilumine. Claro. Y en esa iluminación, lo primero que se produce es, "Ay, bueno, ya lo veo desde la paz". Y entonces se empieza a dar, pero ya desde otra mirada. Tú Gracias. decías, tú decías hace 15 días, si lo rechazo, es un caos. Si lo acepto y lo permito, es una mirada diferente. Y sí, es clarísimo. Y, y parecería como una fórmula fácil, pero nos gusta hacernos la vida complicada, ¿no? Porque si nosotros aceptáramos verdaderamente que somos un pensamiento en la mente de Dios, ¿qué pasa con todo lo demás? Hablábamos Martita y yo el otro día del trabajo que cuesta aceptar quién soy realmente, porque suelto tanto, quedas como en un limbo, ¿no? Decir, bueno, sí, allá voy. Y es que, claro, es aceptar que la obra de teatro que he hecho ya se me está cayendo el escenario y eso no me Ujú. gusta, claro. Pero lo que no logro entender, y es como el niño que está haciendo el berrinche, es que están pidiendo el juguete feito y me quieren dar la juguetería. Y es eso, ¿no? Bueno, pero hay poco a poco en ese ejercicio de la permisión, eh, se va abriendo la entendedera, como diría mi abuela. Sí, pero fíjate que la permisión ahorita pensando nos lleva a un pasito más allá, digo yo. Fíjate, permitimos. Y entonces dice Caro, yo soy un canal. Nada de lo que hay aquí nos pertenece, que ese es el sustento del ego, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo y eso nos separa. Y yo voy a pelear por lo mío y y tú peleas por lo tuyo. Ujú. Entonces, nada es mío y nada es tuyo. Ni siquiera nuestro cuerpo, ni nuestros hijos, ni nada. Nada es nuestro, pero todo es para ti. Fíjate la diferencia. Nada es tuyo, pero todo es para ti. Como juega con todo lo de la juguetería. Y ya, Exacto. No es tuyo, pero está aquí para ti. Entonces entra y que la juguetería está abierta y servida. Pero claro, cuando nos queremos quedar con el trenecito y no prestárselo al otro, pues eh, ahí sí ya estuvo. Bueno, nos vamos en. A ella no nos gustó Consuelo. Déjame ver no, no, aquí. no, y sobre todo si Trenecito es el marido de uno. Oye, te voy a decir lo que pasó ayer, fíjate, mi mamá, es que mi mamá me enseña tantas cosas. Hice la comida del Día de las Madres el sábado. Y entonces, no me acuerdo qué me dijo mi marido que algo le contesté, que mi mamá sospechó que estaba contestado muy fuerte, yo creo, no sé, y se volteó y le dijo a mi marido, cásate conmigo. O sea, ya deja esta vieja gritona. Digo, ¿qué?
Es lo que el trenecito. Ya cásate conmigo, le dicen. Le digo, uy, no, mamacita, no sabes las exigencias de este marido. Hazme el favor, esa mamá hay que poner, me tengo que poner abusada. Déjame, ¿por qué no? Déjame, ¿por qué no sale aquí? Ahí está. Bueno, pues yo estaba lista aquí, pero a ver si le doy hacia arriba, ¿es adelante o atrás? No, es hacia el otro. Sí. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 3, que es maravilloso. Creo que la mayoría aquí somos alumnas de José Luis Molina y me daba mucha risa cuando él decía, pónganse su cinturón de seguridad y habla de de los cimientos del cielo. Y una de las cosas más importantes es, ¿sabe Dios del mundo? Yo me acuerdo la primera vez que entendí que Dios no sabía del mundo, me dio mucha tranquilidad. Dije, qué bueno, porque entonces no existe ese Dios. Yo siempre cuento que cuando yo era niña, mi mamá me decía, Dios te está viendo, ¿eh? Y yo conocía perfectamente bien la parte de abajo del sillón grande de la sala de la casa de mis papás, porque siempre me escondía. Me escondía abajo del sillón, no me van a encontrar. Total, ya le había pegado a mi hermana y salía corriendo a esconderme atrás del sillón. Ahí ya estaba a salvo. Capítulo 3. ¿Sabe Dios del mundo? Técnicamente Dios no puede saber de algo que se disfraza de su opuesto. Dios es amor omniabarcante sin opuesto. Nada existe aparte de esto. Todo lo que percibimos que parece ser opuesto del amor existe meramente como una ilusión dentro de la percepción de la mente errónea. Y es lo que acabamos de decir hace un momento. Lo único que existe es Dios. Aunque nosotros tratemos de explicarnos todo lo demás. En nuestra mente están ocurriendo simultáneamente dos sueños, el sueño del ego del cuerpo inmundo y el sueño de la mente recta del mundo real. Este sueño de la mente recta solo puede ser percibido en nuestra mente a través del espíritu. De estos dos sueños veremos y experimentaremos aquel al que damos valor y en el que creamos, que es justo lo que hablábamos hace un momento. Vivo en lo que sostengo. Sí, Absolutamente. No puede ser de otra forma. Si, si a ti te invitan a comer a casa de alguien de una cultura diferente y ponen en una charola en la mesa cosas que tú no conoces, ni siquiera las vas a seleccionar porque no las conoces. Hay quien es muy atrevido y sí, pero generalmente no. No las conoces y casi no las ves. No llaman tu atención porque no es algo conocido. claro. Entonces nosotros vivimos en lo que aceptamos. Y me parece fascinante pensar que si yo elijo una opción, hay otra opción paralela que yo no estoy viendo. Y por eso tenemos la grandiosa oportunidad de decir, bueno, voy a volver a elegir por aquí, por donde ya pasé un par de veces, o le pido al Espíritu Santo que elija a favor de Dios por mí y descanso en Dios. Yo creo que esa es la parte más interesante, porque entonces no metemos la mano. Descanso en Dios, ahí, en silencio.
Para la mayoría de nosotros será el sueño del ego, en el que el cuerpo y el mundo existen externamente, separados de la fuente, creo que dirá ahí. Por supuesto, causa y efecto permanecen juntos en nuestra mente sin importar qué sueño elijamos, y nunca pueden estar separados. La causa del sueño del ego es nuestra elección de creer en el pecado, la culpa y el miedo ilusorios. Sus efectos dentro de la mente son conflicto, escasez, dolor, enfermedad, pérdida y muerte física. Pero una vez que transformamos nuestra mente a través del perdón, podemos cambiar la causa. A medida que sanamos la causa pasando del miedo al amor, los efectos también son libres de retornar al amor. Podemos aplicar el perdón avanzando a todas las cosas que amenazan nuestra paz. Al hacerlo, recordamos que ahí fuera no hay nada ni nadie que perdonar. La oración siguiente me fue regalada por el Espíritu. Produce resultados milagrosos cuando se recita sinceramente y de corazón. Espíritu, por favor ayúdame a perdonarme a mí misma por haber usado a nombre de la persona, situación, juicio, enfermedad, dolor, autojuicio, tristeza, enfado, adicción, exceso de peso, depresión, escasez económica, etcétera, para atacarme a mí misma y separarme de tu amor y de mi santo ser. Amén. Por haber usado. Y hablábamos hace rato de que cuando se contesten las preguntas se tiene que tener honestidad radical. No es lo mismo a mí me pasa esto, que yo he usado esto para tener este papel de víctima o de lo que sea. No tiene el mismo resultado porque no tiene la misma fuerza. Uno es soy un títere de las circunstancias y el otro me responsabilizo. Y de ahí se gesta una cuestión diferente. Todo lo que nos molesta es una petición de amor. Es una nueva oportunidad de examinar conscientemente con el espíritu y sin autojuicio todo lo que sin darnos cuenta hemos proyectado externamente para atacarnos. Les voy a comentar una experiencia maravillosa que hablaba ayer con Martita. Yo soy muy buena hija, entonces yo cuido a mi mamá. Y hace tiempo la directora de la residencia me había propuesto que le pusiera a mi mamá una cuidadora y a mí la verdad no me gustaba mucho Your garage is still open? porque Is it? No, thank you. Jesus, thank you. no me gustaba mucho la idea de la cuidadora porque sentía que mi mamá se iba a volver cada vez más inútil. Entonces me daba nervio. Pero bueno, y hubo unos sucesos en donde ya la cuidadora fue inminente. Otra cosa que me preocupaba era el costo, porque son costos todo aparte. Si pestañeas 2 veces, te cuesta el doble. Entonces, todo es aparte, ¿no? Yo me voy a ir a un retiro el sábado y según yo estaba dejando todo listo. Y bueno, viene en ese momento la cuidadora. Entonces la contratamos. Y mi mamá al principio le decía, salte, que se saliera de su recámara, salte, salte. Se salía. Y luego se acercaba y así. Y un día llegó y mi mamá y la cuidadora estaban bailando salsa con la Sonora Santanera en una pantalla gigante de un salón que tienen. Felices. Dije, ¿pero qué? No, pues ya mi mamá no le suelta la mano, la trae como su muñequita para arriba y para abajo. Está encantada de la vida. Señora, le voy a encargar que le traiga a su mamá, tal, 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 tal. Y me da la lista que generalmente yo era la que revisaba si a mi mamá le faltaba algo. Aquí le entrego la ropa sucia de su mamá. Me trajo la nueva para guardarla. Yo era la que guardaba la ropa y yo era la ropa. Ok. De repente me di cuenta y dije, claro, yo estaba usando a mi mamá, a la situación en la que ella vivía,
a su enfermedad, a la residencia, a su dependencia, a todo, para yo ser la extraordinaria hija que la cuida. Y ahora tengo suplente. Fíjense qué maravilla. ¿Cuánto trabajo cuesta soltar ese lugar de sufrimiento y de ser pues, la artista principal, ¿no? Fíjense qué loco. Salvadora. Exacto, Caro. O sea, aquí mis chicharrones truenan. Yo soy la que sé cómo se mueve aquí. De la héroe, la sufrida, la Todo. responsable. Te quedaste sin trabajo, Meli. Me So quedé sin sorry. chamba, Martita. El ego ha de estar, por un lado, al principio, asustado, ¿qué va a pasar? Se va a ir a buscar otro trabajo si no anda avispado. Exacto. Otro necesitado. Otro necesitado, que ahí está mi marido sentado tranquilamente esperando a que yo sea quien lo cuida, ¿no? Entonces yo estoy haciendo todos sus menús, las listas, todo para dejarlo perfectamente cubierto. Y entonces si le van a hacer esto, no sé qué, y entonces se voltea Socorro, mi ángel de la guarda que trabaja conmigo, y me dice, señora, no se preocupe, yo le voy a cuidar a su esposo, se lo voy a consentir mucho. Ya, caray. O sea, aquí ya tampoco tengo chamba. Vaya, Meli, you're fired. Completamente más. Pero Al qué interesante Pero al ver. contrario, el espíritu te está quitando las chambas que no te dan para que te puedas ir Exacto. con gusto al retiro, que es a lo que tienes que dedicarte. Pero fíjate qué maravilla, Caro, cómo te das cuenta, cómo le das uso a las situaciones, a las personas, a todo. O sea, ¿quién necesitaba más? ¿Mi mamá de mí o yo de ella? Fíjate qué fuerte cuando te das cuenta, por eso te digo que esto es muy honesto, ¿no? ¿Y quién necesita más de mí, mi marido de mí o yo de él? Porque si no, ¿cómo sostengo como decía Consuelo, esta obra de teatro? Y en ella haces el rol de salvadora, mi corazón. Claro, Sí. claro. O sea, tú ponme la que quieras, que yo puedo con todo, Consuelo. O sea, no te preocupes. Pero imagínate, es una maravilla, como dice Caro, darte cuenta de que empiezas a ser capaz de no necesitar ser la sufrida, de no necesitar ser la indispensable. Y cómo se empiezan de verdad a caer los velos frente a ti y decirte, "Mm, pues ya no". Fíjense qué gozo enorme. Entonces aquí lo que dice No, que es muy importante en esta oración que nos comparte, porque yo usé tal o cual cosa, lo usé. Y ahora te quedas sentado en un banquito y dices, y ahora, pues te repites, yo soy tal como Dios me creó para ser lo que decíamos al inicio, suelto el hacer y me uno al ser. Y capítulo número 2, porque como no he estado ahí, ya les contaré, ¿no? ¡Qué maravilla! Empiezas a indagar en un terreno en donde, como dice el manual el manual del maestro, te paras en un lugar donde lo único que te sostiene es la fe y la confianza, porque no lo conoces. Entonces, allá vamos, soltando. Y si lo solté yo, lo soltamos todas juntas. Así que Y estaba lista, naturalmente.
si no, en principio no hubiera pasado, o si hubiera pasado, porque a veces no te piden permiso, te hubiera dolido mucho, te hubiera afectado mucho y no, fue muy orgánico, fue muy fluido y vas caminando, o sea que estabas lista. Tú lo pediste, tú te lo comes. Ten cuidado con lo que pides, Meli. Claro, claro, pero estabas lista porque no fue tan doloroso. No A sé, veces, Martita, al contrario. Estoy dichosa y feliz, pero estoy más dichosa y feliz de justo eso, de darme cuenta, ¿no? Y de decir, bueno, qué maravilla, ¿qué sigue? ¿No? ¿Quién sigue para ir soltando? Porque eso no quiere decir que ya tienes resuelto el chiringuito, ya, o sea, el tema sigue. siguen, están los hijos, están los sobrinos, están el trabajo, tu trabajo espiritual, de hecho, el mismo trabajo espiritual se vuelve un apego tan grande de tener la necesidad de hacer las cosas de determinada forma. Entonces, todo el tiempo hay algo que soltar, pero como platicábamos ayer, Meli, el cochambre de una olla se han dado cuenta lo que cuesta soltarlo, ¿no? Y hay que raspar y hay que, ahí, cuando ya empezamos, las que hemos caminado mucho en este sendero tan hermoso, ya mucho se ha soltado, de verdad, de verdad, de verdad, todo lo que estaba encimita muy visto, ya se fue. De repente te viene a visitar, porque volvemos a invitarlo a venir, pero ya lo despedimos con mucha amabilidad y con permiso de decir, ok, si te quieres quedar, pero puedes partir, ya no hay resistencia. Pero allá atrás, allá abajo, hay cochambre bien guardado que ni siquiera, tal vez lo tenemos visto, pero no lo queremos soltar. Y hay cosas que tal vez ni siquiera están vistas, que esto sería la petición al Espíritu, decir, enséñame dónde todavía tengo puestos mis ídolos, dónde tengo puesta toda mi atención y que sin eso, la pregunta podría ser muy básica y muy elemental. ¿Qué pasaría en mi vida si yo no tengo esto? Ahí te va una respuesta. Uy, se me acabaría el mundo. ¿Qué pasaría si mi marido no estuviera conmigo? Por ejemplo, las que Si están se más... casa con mi mamá, ¿qué pasaría si mi marido se casa con mi mamá? Pero pongamos las que tenemos marido por muchos años, que creo que somos nosotras tres, creo, no sé más, pero entiendo que ya llevamos muchitos años. Preguntémonos, yo me lo he hecho esa pregunta y estoy soltando. ¿Qué pasaría? Mi marido es mayor que yo. ¿Qué pasaría si mi marido se adelanta y me quedo sola? Es una pregunta, ahí podría ver dónde tengo yo mi atención y mis apegos, por ejemplo. Ujú. Porque con mis hijas, como les he ido contando, está cayendo la madre especial. Maravillosamente está cayendo la madre necesitada y especial. Bendito, está cayendo y me ha dolido. Porque yo era la mejor madre del mundo. La incondicional, pues está cayendo. Entonces, esos son los apegos que todavía no estamos listos. El otro día, que es como he estado en eso, de repente esa noche le digo en mi meditación a Yeshua, a Jesús, ¿cuál sería uno de mis peores miedos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me quedo sin dinero? Nada. Ayúdame, le dije, porque me da hasta miedo pensar en eso. Porque es muy bonito estar aquí tranquila y en paz, teniendo tu vida resuelta. Pero ¿qué pasaría si yo me quedo? Y les voy a decir que me quedé en pausa, ya no pude seguir porque me dio mucho miedo enfrentarlo. Pero le dije, necesito que me ayudes. Y esa noche, no sé a qué horas de la madrugada,
¡fua! Bueno, la invitación fue siéntelo. Ay, chicas, yo tenía aquí una bola en el estómago, porque empecé a sin nada, pero empecé a, como lo que estamos aprendiendo es a darle la bienvenida a los miedos y transitarlos. Yo había dejado ese miedito debajo en la cochambre porque, ay, no, ¿para qué voy? Tranquila, no pasa nada, todo está resuelto. Pero en la madrugada, como lo había pedido, se me presenta ese entre sueño y despierta, porque me acuerdo, o sea, no estaba, no fue un sueño, estaba ahí dormida. Ay, no sé. El caso es que siento aquí en la bola y quise evitarlo y dije, no, 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 no quiero pensar en eso. Pero, porque era un terror, aquí cuando a todos nos ha pasado cuando nos da mucho miedo de algo. Y dije, no, se me hizo ver, siéntelo. Ok, lo voy a sentir, no hay amenaza. Y empecé a sentir el miedo. Y de repente, al transitar, no sé cuánto pasó, segundos, ni idea, porque yo creo que no hay ni tiempo en esos instantes. Viene el sentir y la respuesta. La solución, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ves que transitaste es un pensamiento? El miedo es una energía, es una idea, es una creencia que le pones carita, patitas, significado. Para mí el miedo en ese momento tenía un significado, quedarme sin dinero. Al otro día pasé y seguía adelante con el sueño despierta y dormida y lo transité y dije, no pasa nada, ¿ves? Solo fue un paso por un estado energético, por un estado de un humo, una energía, como quiera llamar. Amanecí tranquila y feliz porque había como atravesado el infierno, ¿no? Y lo había atravesado sintiendo el terror y pasado. Pero ¿qué les parece? No quedó ahí. Al otro día, en la madrugada, porque fue de madrugada, porque ese sí fue un sueño, soñé que me habían robado todas mis tarjetas de crédito, todo el dinero de un monedero, mi celular que tenía y me habían dejado un celular antiguo tipo banana de los, ¿qué será? 90, 70, 80, no sé. Y en ese instante me desperté y dije, wow, todavía hay vestigios de que esto hay que entregarlos. Esos son los miedos que uno no quiere examinar, los que más miedo te dan, uno no los quiere examinar. Los dejas guardados bajo la alfombra porque como todo está bien, y no voy a pensar en eso, qué tontería, no vale la pena, así nos distraemos. ¿Por qué voy a pensar en algo que no está pasando? ¿Qué necesidad hay de entrar en esa habitación? Hay necesidad. Si me estoy negando a hacerlo es porque le estoy dando un significado que no tiene. Porque igual en el plano del espíritu, el significado de tener a no tener es el mismo. Pero si yo no lo atiendo, reconozcamos que si el miedo no se atiende, proyectamos situaciones para que suceda lo que más tememos. Entonces esa es la necesidad, y Nuc lo habla en todos sus libros, de transitar, el curso lo dice, transitar esos lugares que no queremos atender. Entonces, como ya hemos tirado mucha basura, mucho equipaje hemos ido tirando al paso de los años con este entrenamiento, hay cositas, examinemos. Yo ya les conté 2 de las mías, o 3 con mis hijas. Y puede ser que haya más que no la tenga presente, pero eso me pasó hace 2 semanas, creo, lo del dinero, de mi miedo, y lo de mi marido ya lo he ido examinando y ya esa parte ya se fue liberando. Pero era un miedo que yo no quería ver. Me hacía la loca. Y les digo, me lo pusieron de frente. Ni siquiera entre dormida y despierta. Pero sí, lo pude sentir, el terror. Aquí, esa sensación que todos podemos sentir cuando estamos viviendo una experiencia de miedo.
pero la pasé porque se me invitó a decir, no pasa nada, siéntelo, y vas a darte cuenta que solo hay que pasar. Pero le damos tanto valor que se convierte en una entidad amenazante, y no lo es. Híjole, Entonces esa hay que, palabra estuvo una entidad, ¿cierto, Martita? es una entidad, y esa en muchas religiones es el demonio, es el diablo, es Mm, el enemigo, es todas las palabras que se le dan al miedo. Amenaza. sí. ¿Recuerdan ustedes el Mago de Oz? Siempre pongo ese ejemplo porque me impactó que la bruja era la amenazante. ¿Se acuerdan? Quien vio esa película del Mago de Oz y en la voz del chiquitito, que era un vocerrón, y cuando sale y le quitan las cortinas, era una personita pequeña, toda frágil e insegura, pero los micrófonos lo hacían ver como amenazante. Y la bruja, la que era tan terrible, le echan agua caliente y solo queda el traje disuelto, pues porque puro jabón se convierte, era un jabón tal cual. Eso es el miedo. Pero atendamos qué es lo que nos da miedo, porque hay que atravesar. Si no, queda ahí. Y eso es lo que no nos deja levantar vuelo, como un avión. ¿Se acuerdan el ejemplo de un avión cuando va muy cargado, una avioneta? No levanta vuelo. Nosotros no vamos a levantar vuelo si llevamos todavía cosas sin examinar y entregar, porque no son verdaderas, son interpretaciones de nuestra mente. Pero fíjate, Bueno, Martita, la maravillosa enseñanza que nos traes ahora, porque es, en este momento yo tengo miedo a quedarme sin dinero y es lo que pongo sobre la mesa. Pero no tiene nada que ver ni con las experiencias de tu familia hace 400 años, ni con lo que le pasó a tu tía, no, es una situación hoy, Ujú. porque es lo único en donde podemos trabajar en el hoy, yo lo insisto mucho, porque luego nos perdemos en un contexto de búsqueda sin sentido. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hoy te preocupa? ¿Qué es lo que hoy crees que te quita la paz? Y lo tienes que ver hoy, no te pierdas en el limbo, porque finalmente, como decíamos el otro día, ¿cuál es? Solamente hay un instante. ¿Cuál es el instante? No, A ver, les cuento del 1 al 5 y el 5 es el instante. El ¿no? instante es un continuo. Mm, Es lo único que hay y no está fragmentado. Nosotros lo fragmentamos para entenderlo en este sistema de pensamiento, pero no está fragmentado. Por eso nos dicen que el pasado no existe, porque lo único que existe es este instante. Y si tú te quieres ir a un pensamiento del pasado, lo único que hacemos es traer un pensamiento al que le dimos realidad en algún momento al presente, pero en el presente le estamos dando vida. sí, Volvemos a decir lo que decíamos hace rato. Estamos en lo que asumimos. sí. Nada más cuándo, pues en este momento. ¿Y Por cuándo eso, tengo que volver a elegir? Ah, ahora, pero por eso siento yo que tenemos la necesidad de indagar y ver por qué me está persiguiendo ese pensamiento, porque cuando uno no indaga, un pensamiento te persigue por toda la casa y de repente te tranquilizas y vuelve. Mi marido tiene su dicho que los pensamientos de miedo son como los pedos hediondos. no se va, Se van y te siguen a donde vayas. es cierto. Entonces mejor hay que ventilarlos y enfrentarlos y decir, aquí estoy, ok. Porque cuando un pensamiento te anda rondando es porque está el pasado y el futuro rondándote. El pasado y el futuro rondándote, no estás presente, No, apoyando lo que tú acabas de decir. Estás en el pasado con temor a un futuro. Entonces te ronda porque no te sentás a presenciarte, a observarte, a ser tú. Porque al reconocerte tú como ser, se va. El pensamiento se atiende
y se diluye, porque en el tú, en el ser, no hay pensamientos atemorizantes, no existen. Por más que los busques y escarbes, no hay. Pero esa es la necesidad de estar presente, lo que acabas de decir. Entonces, todo sirve, porque si ando ahí bateando, estoy en el pasado con temor a un futuro. Este pensamiento que a mí me levantaba, que me seguía de repente y que lo metía debajo de la alfombra, yo venía de un pasado carente y me iba a un futuro carente, donde lo evadía totalmente al meterlo debajo de la alfombra del presente, hasta que lo enfrenté. Dije, ok, pues vamos. Pero ni así tuve el valor de hacerlo muy consciente, me tuve que dormir, van a creer. ¿Cómo sería de intenso? Y como digo, los maestros, Yeshua, todos nuestros amigos celestiales y auxiliares de nuestra mente, qué maravilla cuando le entregas tu mente en la noche, porque te ayudan porque ya no hay ego para que intervenga. A mí me ayuda mucho eso. Fíjate, Martita, qué lindo lo que dices ahora y lo que decíamos ayer, que yo les decía, ¿qué estoy viviendo? Estoy viviendo esto, pero ¿qué estoy viviendo? Es una pregunta en el presente. ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy viviendo? Y cuando te vas a ese remanso del que habla Martita, cuando te vas a ese lugar de introspección, te estás viviendo, Ujú. Ujú. ¿no? No hay más, te estás viviendo. Yo creo que esa es la invitación que tenemos que hacer. ¿Qué estoy sosteniendo? Estoy sosteniendo un mundo, como decía el inicio del capítulo 3, ¿sabe Dios de este mundo? ¿En dónde está el mundo? El mundo está en mi mente. ¿En dónde está sostenido? En mi mente. ¿Qué es lo que yo doy por cierto? ¿Qué es lo que yo doy por justificado? Hablábamos la semana pasada de algo muy interesante, porque decíamos, el ser ya tiene el conocimiento, ya lo tiene, no tiene que aprender nada. El que tiene que aprender es el ego. ¿Y de dónde lo aprende? De sus proyecciones. Entonces yo me mantengo en eso asumido, porque creo que es lo que es real. Y está bien, está completamente bien y lo observo y lo veo y lo permito y después vuelvo a elegir ser la vida que se vive, vuelvo a elegir entender que Dios es todo lo que hay. Y entonces la pregunta del capítulo es clarísima, ¿no? ¿Sabe Dios del mundo? Dios solo sabe del amor. Y yo soy un pensamiento de la fuente del amor. Y si este mundo no está sostenido en el amor, si entramos a nuestras clases de, ¿cómo se llamaban esas clases donde nos hacían silogismos? Si Dios es lo único que existe y el mundo no es amor, entonces lo único que hay es Dios y lo único que hay es amor. Y si lo único que hay es Dios, dice Muji, entonces ¿tú quién eres? Mm. Una pregunta retórica. Sí. Entonces ¿tú quién eres? A mí me parece maravilloso que ya estamos llegando a ese lugar en donde hacemos todos estos cuestionamientos y descansamos. Ya no tenemos que meter la mano más allá. Esa sopa ya no es nuestra. Oye, Ya no es nuestra. yo, por ejemplo, digo, tengo mi marido que escucha y escucha el curso, ¿no? De repente en la mañana, a ver qué dice ahora Sarita pero, por supuesto que suelta, ¿no?
sí, pero esto es real. O sea, sí tengo que estar al pendiente de todo lo que está pasando en el mundo porque tengo que estar preparado. Ujú. Entonces, pero a ver, digo, en el caso nuestro, imagínate, estando en Sinaloa, ¿no? Y toda la guerra que se está dando en Sinaloa y... Pero es que no te enteras, no, es que me entero porque me cuentan todos los que están ahí, o sea, ya no sale ni en los periódicos, ya ni lo publican todas las cosas que están pasando ahí, ¿no? Ya mejor hasta la prensa lo oculta por cuestión del gobierno, ¿no? Me imagino. Pero no, es que yo sí tengo que estar, digo, es que esas cosas no son de Dios, recuerda, no son reales, no están, sí, pero tengo que estar preparado. O sea, yo, ok, ya, ok. Prepara, hace, pero no vivas ahí, ok. Tienes que estar, ver lo que está pasando. En esta dualidad te entiendo que tienes que estar con conocimiento de todo lo que puedes hacer para defenderte o de estar al pendiente o lo que tú quieras, ¿no? Pero no vivas ahí, por lo menos no vivas en ese momento, trata de, ok, ya lo vi, ok, y ahora regreso. No, no está pasando nada. No está, o sea, ahorita estás aquí en tu casa, estás tranquilo, no está pasando nada. Pero qué difícil es, y claro que son, por supuesto, él es un reflejo mío, ¿no? O sea, no es que es mi testigo, ¿no? Es mi testigo de que todavía hay algo que hay que soltar, todavía hay algo que no hay nadie afuera, es simplemente él me viene a recordar lo que todavía no le sueltas completamente, ¿no? Como decía Martita, lo de la, o sea, ¿qué pasa si me quedo sin nada? ¿Y cómo sirven? También porque me llamó mucho la atención, Martita, porque ayer, domingo, de que ahora sí dijo, como dijo Meli, ahora no quiero saber de nada, me voy a poner a ver todo el White Lotus y me quedé pendiente del White Lotus, de la serie White Lotus. Está tiene de todo, pero una parte de los personajes, de un personaje, estaba de vacaciones en su familia, con su familia en Tailandia y le avisan que su oficina y todo el FBI le se va a quedar sin nada. Y llegando lo van a meter a la cárcel. Y ¿cómo le digo eso a mi familia? ¿Cómo pasó eso cuando, por supuesto, estaban en un White Lotus, que es un Four Seasons, o sea, viviendo la vida, o sea, sin ninguna Loca. preocupación de nada, o sea, y una familia bien avenida, como quiera, o sea, con sus valores y todo, pero la preocupación del papá, ¿qué voy a hacer con mis hijos si están acostumbrados a esta vida y van a llegar a tener nada? O sea, todo lo que se imaginó, los voy a matar aquí para que no sufran. O sea, él pensó en suicidarse, él pensó en, a lo mejor los mato a todos, pensó en hasta darles un veneno a todos, al final se arrepintió. O sea, ¿cómo les quito ese sufrimiento? ¿Cómo les evito ese sufrimiento? Porque yo tengo que cargar con el sufrimiento mío de que voy a ir a la cárcel, me voy a quedar sin nada y aparte la culpa de mi familia. O sea, el pobre hombre estuvo empastillado, no sabía qué hacer. O sea, es una sensación terrible. No vivió sus vacaciones, no disfrutó, aunque sea esos días. Al final se arrepiente. El hijo el más chiquito que le pregunta, ¿tú vivirías sin dinero? Sí, papá, yo sí pudiera, porque van hasta un ashram, que una de las hijas se quiere quedar en el ashram, y al final dice la hija, no, yo no, mejor no, porque está muy feo, la comida está horrible. Yo no podría vivir aquí. Sí, muy aquí, pero me gustan mis lujitos y me gusta mi comidita buena. O sea, mejor oro desde mi casa, ¿no? Y casi el muchacho al que no iba a matar porque él se iba a aguantar, ese es el que casi se envenena, ¿no? Y al final ve esa sensación y ya que se están yendo, les dice, las cosas van a cambiar, pero como familia lo vamos a pasar juntos. Y ahí se queda el capítulo, ¿no? Ahí se queda el término de la sesión, pero dices tú, de veras, los miedos hasta dónde te llevan a
a moverlo, pues, ¿no? Y tiene sus cosas, sí, tiene sus cosas esta serie, pero una de algo que también me encantó que hemos estado viendo lo que es el océano, la gota del océano y cómo eres parte del océano. Y le pregunta este señor que está con esa cosa queriendo matar a toda su familia para que no sufra y va con el monje donde se quiere quedar la hija y le dice, ¿qué piensas de la muerte? ¿La muerte existe o qué es? Y le dice, nosotros somos como la gotita cuando, como en el mar, se brinca la ola y es una gotita que se separa y se brinca la gotita. Y piensa que la gotita se separa del océano. Y en esa separación tú te explayas, eres, vives. Y la muerte es regresar al océano. Y me pareció tan, wow, dije, mira, ahorita que estamos en esta sensación de, sigo siendo el océano, pero me siento como, pum, como que me separé un momentito, pum, esa gotita y pum, que cae de nuevo. Y eso es la muerte, regresar al hogar, Fíjate qué lindo regresar eso que al acabas de hogar. decir, Caro, porque sale la gota, se separa y todos los miedos que piensa, o sea, que le causa el regresar, porque se ve lejos, ¿no? Entonces, todos esos miedos, y qué tal que viene el aire y entonces me lleva, pero no caigo, pero entonces va. Y es un reflejo de los miedos que tenemos aquí, de los que nos narras de la serie y de los que nos narras de Alex. Finalmente, lo que decías hace rato es tan cierto. Alex es un testigo tuyo. Y yo he aprendido, Caro, que hay, lo que decía Martita, hay pequeñas guerritas en nosotros que no nos atrevemos a ver. Hay pequeñas cositas que no hemos entrado por alguna razón. Y, y las ves manifiestas en macro, pero cuando tú entras en una de esas guerritas, y, y entras en una solución tuya, entonces pasa lo que yo les contaba hace rato, se empiezan a caer los velos. Pero yo te lo doy como consejo personal de entre maridos. A mí me llegó un momento en que me di cuenta que no era amoroso seguir diciéndole a mi marido cosas. No era amoroso, porque, porque se enojaba muchísimo. Y yo también, porque ¿por qué no entiende? Pues si le estoy diciendo, esto ya dice y dice, yo tan clara, ¿no? Entonces dije, no, no, Pendejo, no, sí, pendejo. que no entiende, Qué reverendo necio, burro, qué necio, por más que oyes que te entra por un lado, entra por uno y te sale por el otro, pero que no ves la calidad de la explicación que te estoy dando. Y entonces dije, es que esto no es amoroso para nadie. Para nada, o sea, mi marido es como muchos otros, el que hace, como dice, tengo que hacer las opciones y tengo que tener la peor opción ya vista. es Yo digo, ingenioso, pero así trabajan. no. Exacto. ¿Y quién soy yo para decirle que no? ¿En dónde estoy viendo yo la peor opción? ¿No? Se las acabo de contar hace un momento. La cuidadora de mi mamá, en donde ella va a perder facultades. Era una pésima opción. Entonces, ¿cuáles son las que tú estás viendo que las ves reflejadas? Pero, ¿sabes? No, como decíamos hace rato, no hay que irte a los escombros. Lo estás viendo en ese momento. Y te das cuenta y dices, Espíritu Santo, me equivoqué porque sigo viendo esto y toma una decisión a favor de Dios por mí. Porque ¿en qué me equivoqué? En la guerrita, en el peor escenario, No, me equivoqué y acepté un sistema de pensamiento que trae todo ese combo y se lo presenta a cada uno como cada uno lo va necesitando. No se lo presenta lo mismo a los de Tailandia que a nosotros, que a no. Es diferente.
pero surge del mismo sistema de pensamiento. Entonces, imagínate lo agotador que sería, tener que entender por qué, si al final de la historia no sabemos nada. Así que mejor soltarlo así, ¿no? Entregarle al Espíritu Santo y pedir una corrección de pensamiento. Que por eso te digo que a mí me parece tan maravilloso que estamos en ese lugar de decir, hazte cargo mientras yo descanso. Me dejo de dar vueltas sobre lo mismo. Hazte cargo y yo descanso. Ya luego nos platicas qué pasó con la familia esa cuando regresó. Ay, no se te vaya a olvidar, Caro, porque nos dejas aquí con el pendiente. No creo que aparezcan en la temporada 4, pero bueno, ya te lo Bueno, dejan ahí. cuéntanos cuentas. Ay, pues les voy a mandar grabado el capítulo 3, pero yo creo que tenemos que hacer esta reflexión. ¿Cuál es el mundo al que yo le doy valor? ¿Qué es lo que he asumido por cierto y en dónde estoy sentada? Y voy a estar ahí todo el tiempo que necesite y está perfectamente bien, pero tengo que estar consciente de que hay otra opción. No hay que soltarlo. No, y aceptar y ser honestas y decir, todavía le doy valor a este mundo, todavía me gusta, todavía lo cuido, todavía lo protejo, porque que nos llevemos de espirituales y yo ya la hice, No. el ego espiritual ganando la batalla ahí, no. Hay partes, Hoy me descubrí que no soy un cuerpo, Martita, porque me fui a hacer un in-body. ¿qué es eso? Pues te paran en una máquina, ¿no? Te piden tu peso, entonces te paran en una máquina y la dichosa máquina te mide índice de masa corporal, grasa, líquido, grasa en las vísceras, pero te digo que ya tengo un tiempo muy loca yo entrenando muy fuerte. Entonces, los resultados que me dio el InBody, pues son de un atleta. Y yo salí de ahí, obviamente, permiso, sin ser un cuerpo, salí feliz del No soy un estudio. cuerpo, pero ay, haber perdido 10 kilos, Pero ¿qué hubole? cómo me siento bien. ¿Qué hubole con mis porcentajes? No soy un cuerpo, pero mírame. Pero ¿qué tal? Pero No, que creo ser está bastante bien. Pero mi vehículo mejoró, le di una carroceada. Pero sí le di una mejorada como de que a la carcasa, muy bien, muy bien. exacto. Entonces no hay que resbalarnos, no hay que andar por ahí. Bueno, yo creo que tenemos que ser honestas, paladear lo que nos damos cuenta, nuestros avances, ¿no? Estos velos de los que hablamos, y seguir completamente honestas y amorosas. Sí, pero sí. Muy honestas, porque sí nos puede ganar el ego espiritual fácil, 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 sobre todo cuando se llevan muchos años en esto y hay resultados, porque de hecho no vamos a negar que hay No, resultados. claro, sí, por supuesto. Entonces, allí es cuando te puedes apoltronar en un sillón y decir, bueno, ya lo hice, ya la hice. Y no, hay cosas, todavía hay Sueños cochambre, cochambre en la olla, todavía, Hay todavía cochambre hay. en la olla. Sí, aunque el cosmos esté perfecto porque tú lo manejas, todavía hay cosas aquí que hay que resolver. Y como esto hay que pedirle al espíritu que nos ayude a verla, porque sí nos ayuda. Cuando Sí, genuinamente se pide ayuda, aún sabiendo que puede doler arrancarse la costra, porque muchas veces entre más guardada esté, más duele, porque es lo que más guardamos, lo que más apego tenemos. sí, Entonces, sí puede haber un dolor, claro que sí, sí, pero detrás de ese dolor está la perla, pues. Entonces, no, hay que ser aventada, hay que ser valiente, sí, hay así que ser es. y no temer, porque detrás de eso, detrás de la oscuridad, ahí sí que, como la famosa frase,
viene la luz, viene la recompensa. Es verdadero. Es ¿Verdad? verdadero. Pues nos vemos hasta el 2 de junio. Muy bien, que te vaya bien. Muchas gracias. Las abrazo con todas las fuerzas de mi corazón. Y ya, veremos. Les mando sus grabaciones. Gracias, Meli, gracias a Precioso. todas. Gracias Que por todo. disfrutes tu encuentro. Adiós, Gracias. adiós, Les adiós. amo. Buenas Buenas noches. Gracias. Chao.